¿Alguna vez habías visto este coche o incluso esta marca aquí en Europa? Este es el logotipo de Geely, una compañía que puede que conozcas por ser la matriz de marcas como Volvo, Polestar, Zeekr, Lynk & Co o Lotus, o el 50% de Smart junto con Mercedes. Y también es dueña de la histórica compañía de taxis de Londres. Y ahora, ya que las otras marcas querían moverse por precios premium más altos, quieren atacar segmentos de gran volumen, posicionándose contra Volkswagen, Skoda, Seat, Renault, Ford y demás, utilizando la marca Geely en sí misma. Hoy vamos a conocer su modelo E5. Están invirtiendo mucho en Alemania y hoy nos encontramos en su sede central, donde además cuentan con un centro de ingeniería propio. Hoy vamos a descubrir su primer eléctrico, pensado para venderse en grandes cantidades. Ten en cuenta que su precio va desde los 38.000 a los 43.000 euros sin ayudas ni descuentos. Pero hoy vamos a analizar qué te llevas por ese dinero y si realmente es un nuevo competidor temible para las marcas más generalistas. Todo ello con zonas de autosensación en 4K a pantalla completa y sin perder detalle. Vamos allá con el Geely E5, conocido como EX5 en otros mercados, aunque aquí en Europa se comercializará simplemente como E5. Los faros son completamente LED y presentan un diseño muy limpio en el frontal. Es un coche claramente sin estridencias. Geely ha buscado una imagen bastante conservadora. Un coche pensado para gustar a un público muy amplio, sin apostar por un diseño excesivamente rompedor ni demasiado llamativo. La longitud es de 4 metros y 62 centímetros o 182 pulgadas. Puede llevar llantas de 18 o 19 pulgadas, que son precisamente las que equipa esta unidad con el acabado superior. En cuanto a la batería, en algunos mercados hay una versión de 50 kWh, pero en Europa van a empezar con una de 60 kWh y después una un poco mayor con 68 kWh, todas de tipo LFP. La carga admite hasta 11 kilovatios en corriente alterna y un máximo de 135 kilovatios en corriente continua. Por el momento la marca solo comparte el tiempo de carga del 30 al 80%, y eso es alrededor de unos 20 minutos, aunque más adelante intentaremos comprobarlo. Los tiradores, como el coche está abierto, sobresalen, pero normalmente están enrasados. Después tienen funcionamiento mecánico cuando los usas, y ya podemos escuchar. Es un buen sonido de cierre, y lo interesante es que detrás también. Han aprendido mucho de Volvo, ya que hace décadas que compraron esa marca. Desde entonces han aprendido sobre seguridad y sobre cosas como hacer que las puertas suenen bien. Ahora están aplicando todo eso a coches de volumen a precios mucho más bajos. En la parte posterior encontramos un monopiloto que recorre todo el ancho del vehículo y le da un aspecto totalmente actual. Aquí también aparece claramente la denominación E5 que comentaba antes, que será la denominación comercial en Europa. La marca también acaba de poner a la venta junto a este el Starray, un modelo similar pero híbrido enchufable. Antes de pasar al interior, vamos a comprobar si bajo el maletero delantero encontramos un maletero adicional. Hoy hace un calor realmente extremo en Alemania, en plena ola de calor europea, así que hemos buscado una zona de sombra para poder grabar. No hay maletero delantero y prácticamente han utilizado todo el espacio disponible. Prácticamente no queda altura por encima de los elementos de la mecánica, entre los que el compresor del climatizador es el que más espacio ocupa. Aún más importante será ver qué nos ofrece en el interior para este nivel de precios. Y por supuesto, la prueba de conducción completa. Siempre es tracción delantera con 218 caballos y acelera aproximadamente en 7,5 segundos desde 0 a 100 km por hora. Empezamos el interior con LIA, porque hay una función muy poco habitual, incluso en segmentos superiores. El asiento del acompañante tiene un apoyo extensible para las piernas, entonces te puedes acomodar de esta forma. Los chinos suelen llamar a este tipo de asientos de gravedad cero. Lo único es que no sirve si tienes piernas muy largas y como punto negativo no se puede subir el asiento como si ocurre con el del conductor. La llave del coche viene con esta curiosa funda suave de microfibra que no impide usar los botones. Ahora no hace nada porque el coche está encendido.
pero por esta funda pagas 250 € en Porsche. Ya hemos hablado del buen sonido de cierre, y si nos vamos a la cara interna de la puerta, todo tiene un tacto suave, y en la zona para los codos tienes suficiente mullido, sin ser lo máximo en comodidad. Después hay botones galvanizados para las ventanillas y los espejos, con un aspecto realmente sofisticado. Lo único más simple son los plásticos por abajo, que son totalmente duros. El volante va tapizado en piel sintética suave, con un tacto muy convincente. Lleva algún botón físico todavía, como este que tocas 2 veces para desactivar el aviso obligatorio de exceso de velocidad. Hay también algún botón en negro brillante, pero creo que en general el volante está bien resuelto. El mando para los limpias y los intermitentes es totalmente convencional, y del otro lado está el selector de marchas. Ofrece una instrumentación digital de un tamaño bastante generoso si la comparas con otros. Es la primera vez que conocemos un sistema de sonido Flyme y tengo que decir que es extremadamente bueno y nos ha sorprendido mucho. En cuanto a los asientos, todas las versiones incorporan este tapizado de piel sintética de alta calidad. Llevan perforaciones, son súper suaves y un gran mullido por debajo. Son unos asientos que no tienen nada que envidiar a los de marcas con un precio mucho más alto. Gracias a las perforaciones, tienes asientos ventilados, además de calefactados, e incluso un techo de cristal que enseguida conoceremos. Incluso las versiones básicas ya llevan muy buen equipamiento, pero sinceramente, como el sobreprecio por las versiones más altas de la gama no es mucho, algo más de 2.000 €, yo creo que la mayoría de los clientes se decantarán por ellas. Incluyen un equipamiento que encuentras en coches premium que cuestan el doble. Hacia el techo, con mi 1,89 m, queda suficiente hueco libre. El asiento del conductor sí se puede regular en altura, mientras que el del acompañante no. Te da muy buena comodidad, tanto por el tapizado como por la ergonomía propia del interior de la butaca. La columna de dirección tiene reglaje manual y no hay mayor problema por ello. Lo único es que el sonido cuando llegas al final del recorrido, pero no es nada grave. Los aireadores tienen regulación manual e incluso lleva un head-up display para este nivel de acabado. Algo a comentar es que no incorpora cristales laminados, pero son gruesos, así que veremos después el confort sonoro en autopista. Hay muchas cosas impresionantes en este interior, empezando por la enorme pantalla central de 15,4 pulgadas y también cómo han diseñado toda esta zona del medio. Todo tiene un acabado suave por esta zona y el material superior es sorprendentemente convincente. Después, una rueda para el volumen con buenos sonidos de clic. Así es como los mandos de Audi solían sonar antes. Ahora mismo está trabajando como volumen, pero si lo presionas, puedes decidir para qué sirve. Podría cambiar el fondo de la pantalla, la temperatura o la velocidad de ventilación. Ahora es volumen. Espero a que se vaya al menú, tocas una vez y pasa a cambiar la temperatura. En el puesto de conducción hay un tema. Si tienes piernas largas como yo, pese a esta forma de aquí en la consola, te obliga a ir sentado bastante retrasado. Entonces sirve. Pero en el momento en el que adelanto un poco mi rodilla, ya toca. Para las tallas medias europeas, es algo que tienen que corregir. En este centro de desarrollo alemán, han adaptado el reglaje de la dirección y la suspensión para el mercado europeo. Después, en la central de China dijeron, espera un segundo, así el coche está mucho mejor, y se lo han aplicado a los coches que se fabrican para Asia. Más allá de ese pequeño problema de espacio para la rodilla, la calidad de la consola central está a muy buen nivel, con mullido para el codo y mucho espacio por debajo. Sí que ofrece una bandeja de recarga inductiva, pero es bastante básica, al no contar con ventilación para el móvil. Pero siempre tienes la posibilidad de recargar con cable. Este USB-A es para conexión y carga, y el USB-C solo para cargar. Estaría bien que fuera para ambas cosas. Lleva una guantera convencional grande, y esta zona superior no resulta especialmente blanda. Esta otra sí tiene un tacto muy suave. Aquí encontramos un acabado semiblando y finalmente en la parte superior vuelve a ser plástico duro. Como observas, la pantalla en sí misma tiene muy buena calidad de imagen. Puedes seleccionar diferentes fondos girando el mando metálico
y lo cierto es que la sensación de calidad cuando lo usas es elevadísima. En la parte inferior de la pantalla encontramos los controles del climatizador. Ya sabéis que personalmente sigo prefiriendo los mandos físicos, pero aquí basta con pulsar sobre la temperatura para acceder a los diferentes ajustes. Desde este mismo menú también podemos controlar la ventilación de los asientos, una función que, viendo cómo están siendo los últimos veranos, probablemente cada vez tenga más importancia. En algunos momentos el sistema me ha parecido un poco complejo. Yo lo veo así, pero Lía dice: es todo muy fácil. Puede ser. Igual soy demasiado viejo para todo esto. El menú general tiene la estructura habitual hoy en día, con todo en la parte izquierda. Los modos de conducción son Eco, Comfort, Sport, y lógicamente ofrece Apple CarPlay, aprovechando toda la pantalla. Un tema importante es que todas las funciones responden con muchísima rapidez, y el sistema de cámaras tiene una resolución sorprendentemente buena. Seleccionas lo que sea y directamente aparece. Eso no ocurre en todos los coches modernos. Y todo esto es un problema para los fabricantes generalistas, porque esta pantalla es más rápida y tiene más funciones. Este material está francamente bien, pero los portabebidas por debajo no son adaptativos. Por todo lo que hemos conocido hasta ahora en estático, los fabricantes populares conocidos sí que tienen que preocuparse, porque este es súper completo. Todo está bien construido. Tienes que rebuscar algo que puedas criticar. Lo único que he notado son unos portabebidas que no son del todo ideales. Y hay, digamos, también un olor no muy agradable. Es un coche nuevo, y a veces los coches nuevos huelen mejor o peor. Quizás podrían vigilarlo o se vaya con el tiempo. Pero esas son las dos cosas malas. Bueno, y el espacio para las rodillas con piernas largas. Son las únicas tres cosas que son negativas. Ahora las plazas traseras, con unas puertas también con acabados mullidos. El tacto de todos los elementos es muy bueno, y podrías encontrarlo solo en coches europeos de mucho más precio. Solo por debajo, los plásticos son totalmente básicos. Pero para este precio, en este segmento, es totalmente desconcertante la buena calidad. Lo mismo ocurre en el banco, gracias al tapizado y al mullido que hay por debajo. Lógicamente hay anclajes ISOFIX, y gracias a las superficies perforadas tienes ventilación pasiva. Si bajamos el reposabrazos, encontramos portabebidas, pero de nuevo no adaptativos. Puedes llevar esta regulación más erguida para más maletero, que es bastante cómoda, o esta otra más tendida si te gusta más. Hacia el techo no hay problema con mi 1,89 m. Longitudinalmente tienes mucho espacio, pese a que no es el coche más largo del mundo. Hay buen aprovechamiento del espacio y la plataforma eléctrica te da un suelo completamente plano. Es bastante cómodo en estas plazas. Cuenta con calefacción en los asientos laterales con 2 niveles de potencia y cargadores USB-A y USB-C. Equipa un techo panorámico y cuando hace mucho calor puedes usar la cortinilla. No es de serie. Las versiones básicas vienen sin él. Si lo abrimos, no solo hay cortinilla, sino que también se abre el cristal. Algo que es muy agradable para que entre el sol y el aire fresco. Además, el hueco es realmente grande. Para manejar todo esto hay una pantalla específica en el infoentretenimiento. Aquí mueves el techo de cristal o la cortinilla o ambas a la vez. Pero lamentablemente no hay botones aquí. Solo desde la pantalla. Para mí, eso no es deseable. Lía dice que está bien. No sé. Debo estar viejo. Ahora vamos a echar un vistazo al maletero, que oficialmente declara 460 litros de capacidad. La cubierta cubre equipajes es de tipo flexible, y la maleta de cabina entra perfectamente por debajo en vertical. Entre los pasos de rueda, en el punto más estrecho, hay casi 1 metro o 40 pulgadas. El largo se va a los 86 centímetros o 34 pulgadas. Lo cierto es que no parece demasiado grande, pero el doble fondo sorprende muchísimo. Hay un hueco gigantesco en el que cabe una maleta pequeña. Si te conviene, también puedes colocar la base del maletero en una posición más baja, y entonces la altura cambia bastante. Son 35 pulgadas o casi 90 centímetros. Para llevar cosas largas, es mejor volver a colocar el piso en la posición alta.
Los respaldos quedan más o menos a buen alcance para batirlos, y la zona de transición podría estar mejor rematada. Es algo que muchas veces falla en los maleteros. La longitud total hasta los asientos delanteros es de 176 centímetros o 67 pulgadas. No tiene una capacidad de récord, pero es perfectamente utilizable por una familia. Ha llegado el momento de ponernos al volante del Geely E5. Vamos a comenzar con un recorrido por ciudad para comprobar cómo se comporta en tráfico urbano, y dentro de un momento saldremos a la autobahn alemana. Esta unidad corresponde con un acabado Max y monta llantas de 19 pulgadas. Toda la gama incorpora suspensión trasera multibrazo, por lo que no existe una configuración más sofisticada en las versiones superiores. Los E5 solo se pueden comprar con un único motor de 218 caballos y tracción delantera. Comenzamos circulando en modo confort. La dirección tiene un reglaje bastante neutro, sin zona muerta, dentro de unas especificaciones generales bastante suaves. Siempre respuesta suficientemente directa. Y en los primeros cambios de carril y rotondas, no parece un coche ni muy grande ni muy torpe, pero sí se percibe que la suspensión tiene un reglaje bastante blando. Se inclina un poco hacia el exterior de las curvas, pero el confort sí es bueno. Y veremos si se mantiene ahora, que vamos a conducir un poco más deprisa. Podemos en este momento cambiar los modos de conducción desplegando este menú y vamos a pasar al modo Sport. Tanto en el modo Confort como en el Sport, si pisas a fondo el acelerador, obtienes la misma potencia máxima. La diferencia está en la sensibilidad del acelerador y me parece que en el modo Sport para el día a día es quizás demasiado nervioso. La mayor parte del tiempo lo dejarás en el modo normal y pisando a fondo tendrás la potencia máxima para poder hacer maniobras con seguridad, como por ejemplo una incorporación a la autopista. No lleva laminación en las ventanillas, pero honestamente no sería muy normal para este segmento ni este precio. Pero los cristales en sí mismos no son nada finos y creo que funcionarán para velocidades altas. Ahora, la primera aceleración de 50 a 100 km por hora. Blop, llegamos. Creo que es muy correcto. No necesitas un superdeportivo para el día a día y menos a este precio. Sí, algo que hiciera más fácil moverte por todo este sistema, aunque probablemente a diario no navegarás mucho por estos menús. Lo que puedo destacar es que pese a ser tracción delantera, se mantuvo muy estable, con buen agarre de los neumáticos, con estas temperaturas tan altas. Sí, la cortinilla eléctrica es imperativa en un día como hoy, y una versión sin techo de cristal sería mejor en un día tan caliente como hoy. Tenemos 38 grados centígrados fuera, algo totalmente inusual en Alemania en estas fechas. No cerramos la cortinilla del techo porque tenemos la segunda cámara pegada al cristal con una ventosa. A 100 km por hora, el nivel de sonoridad, ahí tenemos otro modelo de la corporación Geely, el Smart Hashtag 1. Desde un punto de vista tecnológico, aquel está relacionado con este y con el Volvo EX30, aunque por tamaño y por precio, este es más comparable al EX40. A 100 km por hora es bastante silencioso. Vamos a intentar pasar al carril izquierdo para ir un poco más rápido, pero hay bastante tráfico. Acelero a fondo y bueno, el tacto de la dirección es a veces un poco indefinido cuando cambias de carril ágilmente. Se agita un poco y creo que es porque la suspensión está calibrada quizás demasiado blanda. Diría que es comparable con el Leapmotor C10 que también estamos probando. Aquel se mueve en un rango de precios parecido. Lo que siempre ocurre con estos coches de origen chino es que la dirección y la suspensión es más blanda, porque allí hay mucha conducción en línea recta y mucho tráfico lento. Vamos a activar ahora el control de crucero y comprobar también cómo trabaja el asistente al mantenimiento de carril, porque a veces estos sistemas chinos no son nada suaves. Desde el volante podemos aumentar o reducir la velocidad con el pulgar izquierdo. El tráfico vuelve a ralentizarse. Las correcciones igual son un poco más agresivas de lo que me gustaría a nivel de frenado y también de la dirección.
Podemos intentar probar también el cambio automático de carril en cuanto tengamos un hueco. Ahora habría espacio. Me dice velocidad demasiado lenta. La maniobra automática necesita que vayamos un poco más deprisa. Veremos más adelante. En algunos fabricantes sirve dar un solo toque, mientras que en otros te pide accionar los intermitentes por completo. Aquí hay que hacerlo completo para iniciar el proceso. Está claro que con este coche no te llevas los sistemas de asistencia más sofisticados, pero es algo que pueden mejorar con actualizaciones over the air. Hay que tener en cuenta que desarrollar estos sistemas para China y adaptarlos posteriormente a Europa o Norteamérica no es tan sencillo como copiar el programa de un mercado a otro. Volviendo al ruido, a unos 120 km por hora, el coche sigue siendo bastante silencioso, incluso llevando abierta la cortinilla. Es calmado y cómodo. Solo cuando empiezas a exigirle un poco más, aparecen sus limitaciones. Vamos a aumentar ahora el ritmo y pasamos a 140 km por hora. El ruido aerodinámico empieza a hacerse más evidente. Aprovechamos también para probar de nuevo el cambio de carril automático. Ahora el sistema indica que la velocidad es demasiado alta. Ahora hemos bajado a 100 km por hora. Activo el control de crucero y le indico que lo haga. Ahora sí. Está bien. Creo que entre 100 y 120 es una buena velocidad de crucero para este coche. La forma en la que gana velocidad sí está bien. 120, 130, 140, no hay queja. Le seguimos el paso a un Porsche Cayenne que viene por la izquierda. Yo normalmente, en los coches chinos, desactivo casi todos los sistemas de asistencia, porque tienden a intervenir demasiado. ¿Cuál es la diferencia respecto a los fabricantes alemanes tradicionales? Aquellos ponen más énfasis y cuidado en la dinámica de conducción. Son más divertidos de conducir y son más precisos porque la suspensión es algo más firme. Aquí el foco está en el uso práctico diario, en ir a la compra, llevar los niños al colegio, y por ello no es demasiado deportivo en la autobahn. A 120 km por hora es perfectamente válido y tiene un comportamiento tranquilo, aunque un poco torpe en las reacciones más rápidas. Nuestra prueba de consumo hoy, a casi 39 grados Celsius, que deben ser más de 100... Sí, 102 Fahrenheit, son temperaturas locas, pero para los eléctricos son buenas, porque su aire acondicionado no consume mucha energía. Así no necesitan calentar la batería, o como mucho, enfriarla en algún momento. Y el aire acondicionado consume relativamente poca energía. A 100 km por hora, 60 millas por hora, compensando la topografía, registramos un consumo de 16 kWh cada 100 kilómetros. Eso supone una autonomía real de aproximadamente 425 kilómetros o 265 millas con la batería grande. Si aumentamos a 130 km por hora, 80 millas por hora, el consumo asciende a unos 20 kWh cada 100 kilómetros, lo que deja una autonomía real cercana a los 340 kilómetros o 210 millas. Son cifras bastante buenas, aunque naturalmente en invierno serán inferiores. Si conduces mucho por ciudad y a velocidades moderadas por autopista, no tiene pega. Si viajas mucho y rápido, los fabricantes tradicionales te dan mejor comportamiento y sistemas ADAS más sofisticados, aunque los de este mejorarán. Tampoco carga muy rápido, así que no es un coche para hacer viajes muy largos con paradas de recarga ultra rápidas, aprovechando los cargadores de alto voltaje. Podrás viajar, pero no es su punto más fuerte. Está más pensado para moverse en el día a día que para cruzar un país en 10 horas. En conjunto, me parece un producto realmente atractivo por lo que cuesta, especialmente cuando analizas todo el equipamiento y la calidad interior. Pero a la vez es bueno saber qué te llevas y qué no. Definitivamente crece la presión para nuestros fabricantes. Y ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que podrán tener éxito posicionándose con esta marca Geely en Europa? Ahora puedes conocer a alguno de sus primos, o tal vez
alguno de la competencia.